Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer nuestra oración esta mañana en este retiro y en este día de Domingo de Ramos, en el que comenzamos la Semana Santa, tantas veces preparada, tantos días con tantos días, ya disculparéis el retraso, y lo hacemos en este retiro que un poquito más corto, pero que nos va a introducir totalmente pues en este misterio de la Semana Santa que vamos a vivir, que como te he dicho estamos preparando, ¿no? Hemos preparado durante toda la Cuaresma y que tiene todas esas manifestaciones de piedad tan propias del pueblo cristiano y que se siguen conservando, gracias a Dios, y que se conservarán porque tiene tanta fuerza la Semana Santa y los acontecimientos que vivimos estos días, que están en el corazón del pueblo cristiano y en el corazón de la Iglesia y en el corazón de tantos hombres, a veces por una cuestión cultural, otras veces por lo que significan las fiestas y fundamentalmente por lo que vivimos, el sentido más profundo de esta Semana Santa, de lo que es la Semana Santa y los acontecimientos que vivimos, ¿no? Por eso vamos en esta primera meditación a meternos de lleno pues en lo que viviremos durante estos días y al hilo de nuestra oración personal junto al Señor iremos recordando pues los acontecimientos que luego a lo largo de los días tú misma en tu oración personal y especialmente pues con los textos que la Iglesia nos ofrece cada día, que cada día tiene además una especial liturgia, ¿no? Pues que se fija en un aspecto concreto hasta llegar ya al Triduo Pascual, ¿no? Lunes, Domingo de Ramos, como bien sabes, la Pasión del Señor, lunes, martes, miércoles, traición de Judas, etcétera, etcétera. Y es que en el corazón del año litúrgico late este misterio pascual. El Triduo Pascual en el que conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Y diríamos que toda la historia de la humanidad o de la salvación, más bien dicho, y toda la historia y todo el año litúrgico gira en torno a estos días santos, que seguramente y sin seguramente, ¿no?, pasaron desapercibidos por tantas y tantas y tantas personas contemporáneos de los hechos, y que ahora la Iglesia celebra, y lo celebra, como dice la liturgia, desde donde sale el sol hasta el ocaso, es decir, en el mundo entero, donde la fe y donde la figura y la imagen de Cristo está presente. Todo el año litúrgico, que es como el resumen de la historia de Dios con los hombres, surge de la memoria que la Iglesia conserva y ha cuidado de tantas maneras diversas de lo que podemos llamar la hora de Jesús, la hora del Señor, cuando se cumple lo que Él dice, lo que dice la Sagrada Escritura: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Por eso la Iglesia estos días, y esto nos va a servir también para nuestro retiro, la Iglesia en estos días despliega su sabiduría maternal
para meternos con los textos y con los símbolos y con todo lo que vivimos en esos momentos decisivos de nuestra redención. Que a poco que nosotros no pongamos resistencia, pues iremos viéndonos arrastrados. ¿Arrastrados para qué? Para vivir el recogimiento, por ejemplo, al que se nos invita estos días en las ceremonias de la Semana Santa. A vivir el asombro ante el misterio de amor de la Eucaristía, el Jueves Santo. O a vivir, ¿no?, pues el recogimiento y el silencio del viernes y sobre todo del Sábado Santo. Y todo esto está además muy aquilatado y muy pensado en muchas tradiciones que la Iglesia y la piedad de los cristianos han ido formando durante siglos. Hoy concretamente, en este Domingo de Ramos, es como el pórtico que accede a todo lo demás. Este umbral, decía nuestro Padre, de la Semana Santa, tan próximo ya el momento en el que se consumó sobre el Calvario la redención de la humanidad entera, dice, me parece un tiempo particularmente apropiado para que tú y yo consideremos por qué caminos nos ha salvado Jesús, Señor nuestro. Para que contemplemos ese amor suyo, verdaderamente inefable, a unas pobres criaturas formadas con barro de la tierra. De ahí la necesidad que tenemos durante estos días del recogimiento, de la oración, de acompañar al Señor también todo esto, ¿no? Mira, cuando se escucha la pasión del Señor, como la escucharemos hoy o el Viernes Santo, pues, y cuando se escuchaba al principio, ¿no?, los fieles al principio de la Iglesia recordaban los acontecimientos contados, escritos, recordados por personas que incluso lo habían sido protagonistas, es decir, testigos de visu de aquellos hechos, ellos tenían la seguridad de que no estaban viendo o escuchando una especie de mera representación, sino que estaban escuchando algo que muchos de ellos habían vivido, otros no, pero que era real. Para sus corazones piadosos, dice concretamente el San León Magno, dice, para sus corazones piadosos no había diferencia entre escuchar lo que se había proclamado y ver lo que había sucedido. Por eso la entrada de Jesús en Jerusalén es como es como el gesto, ¿no?, esperado y deseado de que el Señor viene a su casa. Es verdad que se cumple lo que dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Pero aún así, ese día, como escucharemos, tanta gente repite con fuerza, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene del Señor, en nombre del Señor. De ahí que este día, concretamente del Domingo de Ramos, tenga como una doble, digamos, una duplicidad de elementos, por una parte triunfales y por otra parte dolorosos. Viene el Señor, pero viene a padecer. Viene el Señor, pero se nos recuerda también cuál es el fin de esa venida a Jerusalén por parte del Señor. Hay efectivamente aclamaciones, júbilo, muchedumbres que realmente están allí porque están, a veces incluso no saben por qué, pero muchedumbres y personas
que después, porque Jerusalén estaba lleno de gente, se topan con la cruz, que es, para muchos de ellos, escándalo. Escándalo. Es bonito ver cómo la Iglesia nos traduce en este momento y este día ese juego, ¿no?, entre las tinieblas y la luz, entre la entrada del Señor triunfante en Jerusalén también, y después, como dice también hoy concretamente una oración de la liturgia, y después pues todo lo que ocurre junto a la pasión del Señor, ¿no? Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste, y nos dirigimos al Padre, que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz. Aquí todo habla de lo que va a pasar, concretamente, de lo que va a pasar después, de lo que sucederá durante esos días. Y así, el lunes, el martes, el miércoles, la unción de Betania, la traición de Judas, etcétera, se va repitiendo esos días. Cada día tiene su liturgia, como digo, y llegamos al marco del Jueves Santo. Ahí, por una parte, como sabéis, y es porque es el día sacerdotal, en todas las diócesis se celebra la misa crismal, donde se bendicen los óleos y donde los sacerdotes renovamos las promesas sacerdotales, que en esta diócesis será concretamente mañana, se adelanta siempre porque el jueves es un día complicado para el sacerdote. Pero bueno, Jueves Santo. Aparte de eso, una misa muy especial. Es el comienzo, el pórtico ya donde entramos en el trío pascual, es el Jueves Santo y por tanto la Cena del Señor, que tiene tantísimas cosas que considerar. No vamos a hacerlo todo aquí porque nos da tiempo, pero que nos ayuda ya a entrar en esos acontecimientos, ¿no? Es ahí donde vemos, y donde tú y yo también sentimos el amor inefable de Cristo. De tantas maneras, ¿verdad? Claro, todo, si nos trasladamos en el tiempo y nos ponemos allí, en Jerusalén, en aquel momento, y formamos parte del grupo de los discípulos, y estamos allí como le gustaba que hiciéramos nuestro Padre, seguramente habríamos escuchado o se comentaría, ¿no?, que Jesús había dicho que iba a ir a padecer. Nadie acababa de creérselo, pero sí que había como una especie de sensación de que algo iba a pasar. Pero al mismo tiempo todos han sido testigos, y tú y yo hemos sido testigos, de que Cristo ha entrado a triunfar en Jerusalén, y por tanto que el pueblo entero está aclamando al que viene, al que han llamado incluso el que viene en el nombre del Señor. No cabe ahí un cambio de opinión, decir, bueno, ¿y por qué ahora padecer? Pero es ahí, en la última cena, cuando Jesús, preparando ya a los apóstoles inmediatamente, donde les dice que uno le va a entregar, cosa que ya estaba hecha, porque es el martes o el miércoles, no recuerdo, cuando se celebra la traición de Judas, o el lunes mismo, donde se inicia, donde ya está consumada la traición, aunque el Señor le da la oportunidad a Judas de que rectifique. Es ahí donde todos se quedan pasmados y asombrados ante la humillación, la humildad de Cristo, más que humillación, la humildad de Cristo de ponerse a lavar los pies a los discípulos, que no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos también sabían perfectamente lo que estaban celebrando, la cena, el día de la Pascua. Y el día de la Pascua había unos ritos que viven concretamente, pero que no incluían eso, y menos el que presidía la mesa, que se pusiera a lavar los pies a los demás.
Pero es el gesto de Cristo. Maravilloso, que nos sorprende también a nosotros y que nos hace y que nos da un ejemplo de amor estupendo, pero sobre todo que nos hace entender a nosotros cuál es el contexto en el que vamos a vivir la Semana Santa. Caridad, amor, entrega, servicio, olvido de uno mismo, servir a los demás, vivir para los demás, entregar la vida por los demás. Tiene muchísima fuerza ese gesto, que no queda desapercibido, que incluso está contemplado en la liturgia del Jueves Santo. Pero es allí, después, cuando aquello ha pasado y el asombro de los apóstoles está metido, ¿no?, pues en ese ambiente que está pasando, ¿no? Cuando acabados los ritos normales del Cordero Pascual, es cuando el Señor se sienta con ellos y instituye la Eucaristía y el sacerdocio como memorial perenne de su Pascua, como momento supremo de la revelación, cosa que los apóstoles, al mirarse y al escuchar las palabras del Señor, no entendieron. Lo entendieron después, pero vieron que aquello era distinto. Y además, no solo distinto, sino algo especialmente profundo y especialmente sublime. Y a ti y a mí todo eso, vivido en el Jueves Santo, en la misa, en la cena del Señor, pues nos mete en este misterio y nos hace entender que aquí hay mucho más. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo, dice. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Y la Iglesia lo celebra. Sacratissimum Deus, frequentantibus cenam, dice en latín. Nos ha convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena. Todo eso, pues por ir avanzando un poquito también en este misterio, todo esto nos introduce después, pues lógicamente cuando ya todos ellos han sido conscientes, el Señor les ha dicho además que aquello lo repitan en su conmemoración durante los siglos, que aquello, y ellos son conscientes de lo que está pasando, les ha metido a ellos también en un ambiente distinto. Junto con todo ese larguísimo o largo discurso que el Señor, donde les habla el corazón, que recoge San Juan, donde les habla de su vida íntima y de la unidad y del amor entre ellos y el mandamiento nuevo y la relación suya con el Padre y también de alguna manera la promesa del Espíritu Santo. Pero todo se ha centrado en el Santísimo Sacramento. El pan partido, la sangre derramada, que vendría después, pero que está ya ahí. Y que nosotros en nuestras iglesias conservamos, veneramos, adoramos. Se lleva a la reserva, al monumento. Y se lleva, además, de una manera procesional, es decir, con todo el honor. Y así nos metemos en el Viernes Santo, donde todo empieza fundamentalmente con un acto maravilloso de humildad. ¿Por qué? Porque vamos a vivir la pasión del Señor. Y el sacerdote que entra vestido de rojo, de la sangre de Cristo, se postra ante el altar, donde no hay nada, desnudo el altar, porque es Cristo que está ya comenzando su pasión. Ante el altar, desnudo, el sacerdote se postra y empieza la misa con una oración.
Ahí antiguamente pues hay una tradición que tú eres consciente, ¿no? Pues que la proclamación de la pasión del Señor siempre es según San Juan ese día. Así como la del Viernes Santo, la del Domingo de Ramos, cada año va cambiando, los demás apóstoles, los demás evangelistas, quiero decir, ese día siempre es la de San Juan. Porque en ese relato evangélico se alza la impresionante majestad de Cristo, que se entrega a la muerte con la plena libertad del amor. Se proclama la pasión, se hace la oración universal, que es preciosa, donde se pide por tantas cosas, y después nos acercamos a venerar el árbol de la cruz. Que además recordando la pasión del Señor, se alza en lo alto del Gólgota y en lo alto de nuestras almas. Por eso tiene ese sentido tan bonito que nuestro Padre le encuentra en aquel día en el que, celebrando la misa, entiende también la misión nuestra, la misión de quienes el Señor ha querido en la obra, ¿no? Y la obra entera, porque ¿qué es esa? Es poner a Cristo en el pináculo de todas las actividades humanas. Omnia trajanam ipsum, todo, cuando yo sea levantado en lo alto. Fijaros que ahí está en parte la entraña de nuestra vocación también. ¿Dónde está? En la cruz. Por eso la cruz está en medio del mundo. Y en tu corazón y en el mío. Y por eso entendemos también, y en este Viernes Santo se entiende también que la pasión, que nuestra vida está unida a la cruz. Tiene que estar unida a la cruz. Ahí podemos hacer muchísimas consideraciones. Yo creo que cada uno lo puede pensar. Pero es que es así. Es que tú y yo, con todo lo que hacemos, y son las cosas ordinarias de todos los días, incluso con aquellas pequeñas o grandes contradicciones que nos vienen en nuestra vida, y no solamente de cosas de cosas que nos duelen en el sentido de malas o de contrarias a nosotros, sino también incluso de quienes nos quieren. Ahí también encontramos el sentido ese de poner a Cristo en lo alto. Estamos siempre poniendo a Cristo en lo alto, en el pináculo, en lo alto. Y entendiendo esto, entenderemos también muchas de esas cosas pequeñas y grandes que todos los días nos pasan. Tu cansancio, sufrimiento, las contrariedades, los momentos de mayor pena, los sentidos, las cosas que a veces te cargan o no entiendes. Está Cristo. Mira, como los judíos, como aquellos hombres en el desierto, mira a la cruz. Ellos me llaman a la serpiente, que estaba levantada en lo alto, es un símbolo de la cruz, evidentemente. De hecho, así se utiliza, pero mira a lo alto. Cuando aquel punto de camino que nuestro Padre, ¿te acuerdas, no? Decía, cuando estés cansado, levanta la vista y mira el crucifijo. Y vuelve a tu trabajo. Cuando tengas esas contradicciones, mira a Cristo en lo alto, en el pináculo, en el Gólgota, y vuelve a tu trabajo. Dale gracias al Señor. He aquí el árbol de la cruz, en el que está contenida nuestra salvación. Mirad el árbol de la cruz, decimos, ¿verdad? Se alza la cruz 3 veces y se va descubriendo la cruz. Mirad el árbol de la cruz. Miremos el árbol de la cruz. Y además tiene ese sentido también simbólico y al mismo tiempo bíblico. El árbol de la cruz, el árbol de la vida, el primer pecado, el árbol de la cruz, el donde es la salvación. Por eso nos acercamos a la cruz y la veneramos. Cristo ha muerto. Nicodemo, José de Arimatea, aquellos hombres buenos, bajan el cuerpo del Señor muerto, que es Dios. También es un cuerpo venerable, que hay que venerar y adorar.
y lo envuelven en una sábana y lo dejan en el sepulcro nuevo. Y es el silencio del Sábado Santo. La espera. La Virgen también ahí presente, que tanto tiene que ver con ese día. Y todo lo que ocurre también que nos narra la Escritura, el descenso a los infiernos, la salida de los santos del limbo, ¿no? Cristo ha abierto las puertas. Y la espera del mundo entero al momento clave de la historia, que es la resurrección. Que es la resurrección. Y ahí tiene, no me da tiempo ya, pero tiene tantísimo, ¿no? Pues que meditar y que pensar, cada uno puede hacer la vigilia pascual, donde a la noche, ya casi, por eso se hace siempre, nos ha recomendado siempre que se haga pues en el momento del anochecer, cuando ya la luz del sol pues se ha ido, a veces no puede ser, pero por razones litúrgicas es mejor hacerlo así. En ese momento hay la oscuridad, las tinieblas. ¿Y qué es lo que primero se ve? El fuego, la luz, que se enciende, que se bendice, y se enciende el cirio pascual, que es Cristo. Despierta tú que duermes, dice un antiguo himno, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Despierta tú. De ahí pues todo ese simbolismo que tiene el Sábado Santo, la Virgen Pascual, pues con las velas, con el agua, con el agua nueva, todo ese simbolismo que no da tiempo ya a explicarlo, ¿no? Y es la alegría, propiamente de la Pascua. Todo esto que estos días, y que yo quería en esta primera meditación que meditáramos un poco en el Domingo de Ramos, pues todo esto nos ayudará durante estos días a ti y a mí, pues yo creo que a toda nuestra oración, ¿no? Nos ayudará también a pensarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, aunque luego ya en la siguiente meditación hablemos un poquito más concretamente del día, del Domingo de Ramos, pero nos ayudará a ti y a mí pues a ir preparándonos, ¿no? Ojalá que estos días de Semana Santa sean especialmente, yo te animo mucho, pues a que sean especialmente de oración, de contemplación de todo este misterio, que no nos pase desapercibido y sobre todo que tengamos en el corazón esas pequeñas cosas que tenemos que unir de alguna manera a los acontecimientos, la vida, fijaros, la vida de la Iglesia y sobre todo la vida de los pueblos en tantos sitios, en diversas manifestaciones culturales y religiosas, se centra estos días en las procesiones, los pasos, la liturgia, las horas santas, la adoración, tantas cosas que son tradicionales en tantos sitios, ¿no? Pues, y que conllevan, ¿no? Conllevan también pues la vida de todo un pueblo alrededor de un acontecimiento que no solamente recordamos como algo antiguo, sino que vivimos otra vez. Esto es importante, que no sea simplemente un recuerdo, sino un vivirlo, y un vivirlo nosotros en nuestra propia vida. Yo soy, como dice aquel antiguo sermón, ¿no? Y también lo recuerda nuestro padre, yo soy Cireneo, que llevo la cruz con el Señor, yo soy Verónica, que le limpia el rostro, yo soy, estoy con el Señor al pie de la cruz, con la Virgen y las santas mujeres, yo ayudo a bajar el cuerpo de Cristo y le ayudo a ponerlo en el sepulcro, yo espero la resurrección, yo quiero estar presente en la última cena también viendo aquello y siendo testigo del momento tan sublime, etcétera. Tú y yo, protagonistas de todos estos días.
Y esto metido en la vida ordinaria. Trabajo, vida de familia, aspectos diversos, cosas que nos pasan estos días. Ahí, metido todo esto. ¿Cuánto bien nos va a hacer? Si vivimos así la Semana Santa. Y nos unimos a tantas cosas, estos días ocurren, ¿no? Y yo te diría, y no quiero dejar de hacer mención, lógicamente, pues en la oración y en todo lo que podamos ofrecer, por lo que después, en la semana siguiente, la obra vivirá con ese congreso, que está ahí presente y que iba a decirte, no nos preocupa, ¿no? Porque estamos en manos de Dios, pero sí que tenemos que rezar. Tenemos que tenerlo presente y unirlo también a todo lo que estos días vamos a vivir. Vamos a poner todo esto, y acabo ya, en manos de nuestra Madre Santa María, y vamos a pedir al Señor que tú y yo seamos como tantos hombres y mujeres, personajes de esa pasión y también personajes, también testigos de su resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.